Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Leyendo algunas cosas suyas, uno encuentra que posiblemente la entrada suya a la pubertad fue muy violenta, en el sentido de que a los 13 años se vino a Bogotá. ¿Cuál es esa sensación de llegar de una nación, una república como la costa, una nación cultural me refiero, a una nación tan diferente como Bogotá? ¿Cómo recuerda usted esa llegada? Primero, hoy en 1976, es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943, que es la época esa de que tú estás hablando. Yo creo que eran muchas Colombias diferentes. Y me parece que en Bogotá tenían la impresión de que Colombia era Bogotá. Claro que esto lo razono ahora. Pero date cuenta de una cosa, en ese momento, si uno quería aspirar a una beca, yo que estaba en Barranquilla, quería aspirar a una beca, tenía que venir a Bogotá a presentar un examen, es decir, a un concurso. De todo el país había que venir a presentarse un examen para el concurso de becas. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Sí, sería muy difícil hacerte las cuentas, pero si yo tenía en ese momento 13 años, es casi seguro que ya tenía 8 hermanos. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse. Es decir, eso presentaba dos ventajas. Una para uno mismo, que era salvarse nadando. Y otra para la casa, que era descargar un poco ese peso diario que había. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Si eso era 1943, yo debía tener 13 o 14 años. Digo 13 o 14 años porque no está muy seguro en qué año nací yo. Nadie está muy seguro de eso. Entonces mi padre me consiguió el pasaje hasta Bogotá. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días. Pero si el barco se varaba, según la época, pues podría ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. El barco se varaba, era una fiesta. Entonces, yo me vine, me imagino que no fue un viaje muy accidentado. Debieron ser 10 días. Llegamos a Salgar. Se tomaba un tren, que era un tren que se iba subiendo. Daba la impresión de que se iba agarrando con las uñas toda la mañana. ¿No conoció usted las montañas? Nunca en mi vida había visto nada que estuviera a más de 3 metros sobre el nivel del mar.
Entonces el tren venía como agarrándose con las uñas y en la tarde entraba a la sabana. Tú sabes que era una verdadera maravilla entrar a la sabana con un trencito que le costaba trabajo subir, que respiraba y que de pronto empezaba a correr como un caballito. Iba parando en las estaciones donde vendían unas gallinas amarillas y unas papas nevadas, unas cosas absolutamente extraordinarias que uno no podía imaginarse. Y había frío, que para la sensación del frío es una cosa que ustedes, los que han nacido acá, no pueden imaginarse. Es una cosa que era inconcebible para uno, la sensación del frío. Y después la sensación de la altura, de que costaba trabajo respirar. Porque en la costa no tiene impresión de que se ahoga de oxígeno. Y entonces acá se encontraba con que le costaba trabajo respirar. Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana que para mí sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora, al final había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. El trauma. Nosotros llegamos a Bogotá, yo llegué solo a Bogotá en 1943. A las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá esa tarde, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años, ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Todo el mundo estaba forrado. Forrado de negro y ni una sola mujer. Entonces yo traía un baúl, porque en esa época se viajaba con un baúl. Y pregunté quién me llevaba ese baúl hasta una pensión de la carrera 10ª. La carrera 10ª era una callecita muy angosta. Y entre paréntesis te digo, tú sabes que me doy cuenta ahora que de esto hace tanto tiempo que ya casi soy un viejo santafereño cuando hablo de esto. Habla mejor que los bogotanos. Las vueltas que da el mundo, ¿verdad? Ya que soy un viejo santafereño. Entonces me dijeron que me lo llevaba en una zorra. Entonces agarré un zorrero que me iba a llevar el baúl hasta la carrera 10ª. Era carrera 10ª con calle 19, algo así. 19. ¿Dónde estaba la estatua de Caro? No lo conocí. En la 19. 19. Eres suficientemente viejo como para acordar. La noche que me metí en las cobijas me dio la impresión de que alguien, por hacerme una broma, había mojado las cobijas. Yo tuve la impresión de que estaban mojadas y pegué un grito terrible. Y me dijeron, no, es que es así, es que hay que aprender. Un costeño estaba hablando, hay que aprender a dormir en Bogotá. Esto no es lo mismo, es una cosa muy dura. Es un curso que hay que hacer al cual hay que resignarse. ¿Cómo consiguió la beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá? Había más de, me imagino en esa época, 800, 900 alumnos detrás de 30 cupos o 40 cupos. No, pero es que lo que sucede es una cosa que yo he contado siempre con muy buena suerte. De grandes escritores jóvenes, a los cuales no se les publicaba nada en ninguna parte. Exactamente lo mismo que se dice hoy y exactamente lo mismo que se había dicho 50 años antes y 50 años antes. Entonces Eduardo Zaramea publicó una nota, publicó esta carta
y decía, yo creo que este lector no tiene razón, pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos y al cual no se le han publicado sus cuentos o lo que sea, las columnas de este suplemento están abiertas para él. Entonces yo tenía escrito probablemente no uno, sino 2 cuentos metido en un sobre, lo mandé al Espectador. Debí mandarlo un lunes o un martes, una cosa así. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar, pero que pensé que lo publicarían dentro de 1 o 2 meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Y entonces me sucedió una cosa que es maravillosa. Es que no tenía los 5 centavos para comprar el Espectador, para ver mi cuento publicado. Entonces me fui corriendo a la pensión y le dije a un amigo, he visto que mi cuento está publicado en el Espectador, y me dijo, no puede ser porque lo mandaste el miércoles y hoy es sábado, pues está publicado. Entonces él sí tenía los 5 centavos. Salimos, compramos el Espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y el lunes, esto era sábado, y el lunes o martes salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Zalamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. A usted lo mandó el Espectador a Suiza para que escribiera de la conferencia de los 4 grandes. ¿Qué camino siguió de allí? Volví 3 años después, porque de Ginebra me pareció que esto de llegar a Ginebra y quedarse en Ginebra y volver acá a casarse, pues era como un poco exagerado. Entonces me fui a Roma y estuve en Roma unos 8 meses, 1 año, y luego me fui a París ya de regreso. Y cuando estaba en París de regreso, recuerdo que estaba con Plinio Apuleyo Mendoza en un café y él estaba leyendo Le Monde. Y de pronto me dijo, aquí hay una noticia que puede ser muy grave para usted. ¿Cuál es? Y me dijo, que clausuraron el Espectador. Y leyó, es la mejor noticia que me puedes dar en la vida porque no tengo que regresar ahora a Colombia. Y leyó, es la mejor noticia que me puedes dar en la vida porque no tengo que regresar ahora a Colombia. ¿Y no regresó más? O por lo menos la gente dice que usted le volvió la espalda al país. No, pues eso no lo dice la gente. Eso lo dicen los voceros del sistema y los izquierdistas de pacotilla, que terminan siempre de acuerdo en las malas razones. Mira, en realidad yo no vivo en Colombia por motivos puramente circunstanciales. Y los que me critican el que no viva en Colombia parten de una base que es falsa, que es la idea de que fuera de Colombia se vive muy bien y que en Colombia se vive muy mal. Yo te aseguro que yo en ninguna parte estoy mejor que en Colombia. Como te digo, es por razones circunstanciales que no estoy acá, pero en ninguna parte la gente, por ejemplo, es más amable y más cariñosa conmigo. No, mira, yo tengo dificultades, son por razones contrarias en la calle, por el asedio y el cariño que encuentro en la gente. En los restaurantes no me quieren cobrar, los choferes de taxi no me quieren cobrar.
todas partes encuentro el deseo de complacerme, de tenerme contento. Inclusive hace poco iba a hacer una llamada de larga distancia y le dije le pedí la llamada a la telefonista y ella me dijo, estamos en huelga, pero para usted no. Entonces esta idea de que yo le he vuelto la espalda al país es una absoluta tontería. Además, una cosa es clara, y es que en cualquier parte del mundo en que yo esté escribiendo una novela, estoy escribiendo una novela colombiana. Es decir, la novela no es más colombiana porque la escribo aquí o porque la escriben en el Japón, siempre. Si la escribo yo, será una novela colombiana. De manera que son pendejadas. Bueno, sigamos editando esta vaina, maestro. Habíamos quedado en que usted se iba a París. No, ¿Qué me pasó quedaba ahí en París. Estaba en París, ¿qué pasó ahí? En el hotel de Flandre, yo tenía el pasaje de regreso a Colombia. Entonces me fui a la compañía de aviación y me lo hice reembolsar. Me dieron el dinero en efectivo, lo metí en la mesa de noche y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba, porque esta es una especie de historia que se muerde la cola. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo, tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará. Y si no te llega a ti, le llegará a tus hijos. La pensión que no llegó nunca. Entonces yo había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia. Pero cuando estaba en París, empecé escribiendo la comedia y todos los días, la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una comedia lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era. Porque empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta, entonces subía y agregaba una página más. De la historia que estaba escribiendo. Pero lo que es increíble es que a medida que iba escribiendo la historia me iba dando cuenta que nunca me llegaría la carta y que nunca me contestarían los amigos a los cuales había acudido. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo, es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien le escriba, porque yo iba escribiendo la realidad de cada día a medida que iba sucediendo. Bueno, esta época de París, yo la relacioné con la época en México, muchos años después, cuando usted escribió 100 años de soledad, porque usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida, sino ha sido esa. Y me impresionó una anécdota. Cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad, se fue al correo a enviar el paquete a la Argentina
y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí, ¿Cómo fue? pero no es tan grave como se cuenta. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Fíjate, 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, así todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, palabra. Y yo dije, mi palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces, mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos
Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Fíjate que hace mucho tiempo que yo no leía artículos críticos sobre mis libros. Cuando apareció 100 años de soledad y hubo una especie de avalancha de crítica, en el primer momento con una gran ansiedad perfectamente justificada y natural y comprensible, yo me precipitaba sobre estas críticas. Mira, a ver si decían si les gustaba o si no les gustaba. Y luego me fui dando cuenta de que los críticos no les preocupaba mucho si el libro les gustaba o si no les gustaba, sino que ya en ese momento estaban tratando de decirme cuál era el libro que yo debía escribir después. Es decir, los críticos son una especie de profesionales parasitarios que por determinación propia y sin que nadie los haya nombrado se han constituido en intermediarios entre el escritor y el lector. Es decir, el escritor se toma el trabajo de tratar de comunicar sus experiencias, de mandarle su obra al lector, y se encuentra con que en el camino hay unos señores que no dejan que llegue directamente esa obra al lector, sino que dicen, un momento, ustedes no están en condiciones de entender lo que este señor les quiere decir. Nosotros se lo vamos a explicar. Y entonces entran en un problema de desexplicación total. Es una cosa que me di cuenta particularmente en 100 años de soledad. Cuando me di cuenta de eso, empecé a no leer más críticas. Sobre todo porque notaba que no solo trataban de decir qué había dicho en 100 años de soledad, sino que debía seguir diciendo. Se me olvidó el libro. ¿Cuál era la pregunta? Pues, ¿por qué a ese dictador no le regaló el mar? Le regaló todo el país. Ya estando bueno, sí. Entonces hay una cosa que me llamó mucho la atención de algunos críticos en relación con el otoño del patriarca. Es que algún crítico decía que 100 años de soledad era una novela muy buena, porque el autor cuenta en ella sus experiencias, porque el autor recurre a recuerdos, a evocaciones de un mundo que conoce muy bien, en el cual ha vivido, en el cual ha estado sumergido toda su vida, y que en cambio en el otoño del patriarca está perdido, el libro no gusta, el libro se queda en mitad de camino, es un libro frustrado, porque trata de un dictador y de un ambiente de dictadura del Caribe que el autor nunca ha vivido y nunca ha conocido, sino que tiene de él referencias de segunda mano. A mí esto me parece un punto ejemplar de los burros que son los críticos. Porque 100 años de soledad es un libro escrito con las experiencias de mis padres, de la gente que conocí de niño,
leyendas populares, cosas que me han contado, noticias que he tenido a través de los periódicos, investigaciones que hice de ciertos episodios. Es decir, es hecho con experiencias contadas por otras personas. En cambio, El otoño del patriarca, a los 45 años, es un libro escrito totalmente con experiencias personales cifradas. Probablemente son mis memorias, o parte de mis memorias. Y los críticos lo que tenían que saber, o lo que tenían que descifrar, si son descifradores tan eficaces como pretenden serlo, es que probablemente todo ese episodio del dictador que vende el mar y del dictador que se queda perdido por la falta del mar corresponde un poco a la historia de la cual hablábamos hace un momento, del muchacho de Aracataca, del muchacho de Barranquilla, que a los 12 años llega a la ciudad más extraña y más remota que recuerda, que es una ciudad gris, una ciudad cenicienta, una ciudad fría, con tranvías que echan chispas en las esquinas, con hombres vestidos de negro, con calles totalmente llenas de muchedumbres, donde no hay ni una sola mujer, y sobre todo una ciudad donde no hay mar. Yo tengo la impresión de que eso es probablemente una interpretación mucho más correcta de todo el episodio del dictador que vende el mar, porque además tengo otra impresión de que la gran trampa en que pueden caer no solo los críticos, sino también los lectores, es creer que El otoño del patriarca es realmente la novela de un dictador. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo con otra clave, es decir, en vez de pensar en un dictador, pensar en un escritor famoso, probablemente el libro resulte mucho más comprensible. Se me viene ahora la imagen de un diálogo que usted tuvo en Lima, donde se acuerda de sus 5 años y era un niño asustado en una de las esquinas de la casa, solo a las 6 de la tarde, y no se movía de allí porque le decían que si lo hacía, los fantasmas de sus antepasados le iban a hacer algo. Tú sabes que esa es una imagen de mí mismo que está allá en la hojarasca. Es decir, la hojarasca, como tú recuerdas, es un monólogo a 3 voces, por decirlo de alguna manera, de un abuelo, su hija y su nieto en torno a un cadáver, que si lo piensas con mucho cuidado, es otra vez la misma estructura y el mismo planteamiento dramático del otoño del patriarca. Y si lo piensas con un poco de cuidado, y me perdonas por una vez la pedantería de ser erudito, que son las cosas que más vergüenza me dan en la vida, es otra vez el mismo drama de Antígona, tratando de enterrar el cadáver de su hermano, al cual el dictador Creonte no deja enterrar. Un tema que fue tratado primero, Antígona fue tratada primero por Sófocles, después por Eurípides, después por Anui,
antes por Séneca y después humildemente en la hojarasca. Bueno, en la Y hojarasca después no solamente. humildemente en el otoño del patriarca. Te digo toda esta cosa y te hago todo este rollo erudito, porque otra cosa de los críticos es la manía de andar buscando de que este tema no es original, porque fue tratado por este. No hay temas originales en la historia universal. En la historia de la literatura universal hay 36 situaciones dramáticas de las cuales nadie se puede salir. Yo creo que son menos de 36. Ahora, lo que estaba diciendo era que el tema de la expectativa alrededor del muerto, del hombre insepulto, del cadáver ante el cual hay dificultades para ser enterrado, es bastante antiguo. Fue tratado en la hojarasca, fue tratado en el otoño del patriarca. Entonces te hacía todo este largo recorrido y todo este pedante recorrido por la literatura universal, para decirte que la imagen del niño sentado, muerto de miedo, es efectivamente un tema recurrente en mis libros, en mi obra, si me permite decirlo, con una modestia que seguramente los críticos no me perdonarán. Y es una imagen que yo recuerdo perfectamente en la vieja casa de Aracataca, que la forma que habían encontrado mis abuelos a partir de las 6 de la tarde, para no tener que estar pendiente de mí, para no tener que estar ocupándose del niñito este que vive en esa casa grande, era pues que sencillamente decían: siéntate en esta silla y no te muevas, porque si te mueves y te vas a ese cuarto, ahí se murió la tía Petra y acá se murió el tío Nicolás y allá se murió Petronila, y entonces me mantenían quieto a base del terror. Y sin embargo, la imagen de niño aterrorizado, siendo yo mismo, que yo recuerdo, no es esa en la casa de Aracataca, sino cuando era periodista en Bogotá, que del Espectador me mandaron a Medellín a que hiciera un reportaje. Creo que el primero, además. En Medellín unos derrumbes de tierra, y hubo una cantidad de muertos. Y entonces, mira, te vas a Medellín, investigas qué fue lo que pasó. Yo recuerdo perfectamente que llegué, me instalé en el hotel y hasta entonces todo iba muy bien. Hasta ahí, bueno, ahora ya no puedo darle más vueltas a esto, tengo que salir y hacer lo que me mandaron a hacer. Y salí a la calle y estaba lloviendo. Y para mí fue un instante, una enorme felicidad el que estuviera lloviendo, porque era un pretexto que me ponía a mí mismo para poder aplazar el problema de tener que ir a averiguar qué era lo que había pasado. Y me recuerdo perfectamente a mí mismo, ya en este momento tenía 23, 24 años, viendo que escampaba. Y que a medida que escampaba me daba cuenta que tenía que afrontar la realidad. Y en ese momento me acordé de cuando estaba en Aracataca, sentado en el asientito,
temiendo que allá se había muerto la tía y acá se había muerto el tío y aquí se había muerto la prima. Y yo me daba cuenta que ese terror que yo tenía en aquel momento en Aracataca y que me lo habían convertido en el terror concreto, en el abstracto terror concreto de los muertos que salían, era el mismo que tenía cuando tenía que enfrentarme por primera vez a la realidad. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, que a la hora de afrontar la realidad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está solo. Y dos, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene miedo. Y fue una enseñanza muy importante, porque durante muchos años yo creí que era solamente yo. Y cuando supe que todo el mundo tenía miedo, pensé que probablemente nadie tiene más miedo al despertarse por la mañana que los presidentes de la República. Y ese día seguí despertando con mucho miedo, pero aprendí a tenerle menos miedo al miedo de por la mañana. Un grupo de estudiantes de Filosofía y Letras de una universidad de Bogotá hizo una encuesta entre compradores del Otoño del Patriarca. Ellos encontraron que por lo menos el 74% no pasó de la página 40. Yo con toda la modestia de que soy capaz, que no es mucha, pero es un poco, me gustaría que hicieran la misma encuesta dentro de la misma zona de lectores, que hicieran la misma encuesta con El Quijote, con Gargantúa y Pantagruel, o con el Edipo Rey de Sófocles, por ejemplo. Yo quisiera saber, y es una curiosidad que tengo, ya no es cuestión de responder a esto, tengo la gran curiosidad de saber de qué página hubieran pasado con esos libros. Estamos en Colombia, en un país donde el índice de analfabetismo, según las estadísticas, es de un 40%. Yo creo, y tienen que demostrarme lo contrario, que las estadísticas son falsas. Yo creo que el índice de analfabetismo en Colombia está casi en el 80%. Entonces me parece perfectamente natural que una novela con las exigencias culturales del Otoño del Patriarca ofrezca una dificultad mucho mayor que 100 años de soledad. Ahora bien, un escritor tiene que tomar en cuenta el índice de alfabetismo de los lectores para escribir sus libros. Es decir, tiene que bajar el nivel, digamos, el nivel de comprensión cultural de sus libros hasta el nivel cultural de los lectores, o tiene que escribir el libro como cree que debe ser y esperar que tarde o temprano los lectores alcancen el nivel cultural de ese libro. Yo creo que es la segunda posición la que se debe adoptar. Es decir, la obra literaria debe estar al nivel cultural que el escritor considere en que debe estar. Y ese mismo escritor, y todos los escritores, y toda la gente
que sienta su país y que considere que la humanidad debe seguir hacia adelante, debe trabajar en el sentido de que los lectores, mediante una culturización intensa, y probablemente no será posible sino mediante una revolución, alcance el nivel cultural hasta el punto de comprender esa obra. ¿Usted cree que se demore mucho esto? Mira, lo de la revolución no sé si se demore, pero tarde o temprano será. Ahora, lo de que el público o de que El otoño del patriarca llegue a ser un libro comprensible para el público, yo creo que es una cosa que llegará también tarde o temprano. Hasta este punto, como trabajo literario, a mí El otoño del patriarca me interesa muchísimo más que 100 años de soledad y muchísimo más que cualquier otro de mis libros. Y yo estoy absolutamente seguro de que si en el futuro muy lejano se habla de mí, se hablará por El otoño del patriarca. Todas esas dificultades que se encuentran ahora desaparecerán fácilmente y el libro se leerá con una absoluta naturalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, lo difícil que era leer el Ulises de Joyce hace unos 20 años y ahora es un libro que se lee sin dificultades de ninguna clase. O recuerdo lo que sucedía con los dibujos y los cuadros de Picasso, que nadie comprendía por qué las mujeres tenían los ojos torcidos y en fin toda esta estética que parecía incomprensible, y sin embargo ahora tú le das tarros de colores o lápiz y papel a un niñito y te dibuja como Picasso, no tan bien o como Picasso, pero quiero decir dentro de esa misma estética que les parece totalmente natural.